Vale, como os comentaba, vamos a dar comienzo a este webinar de buenas prácticas, que es el primero de este año, sobre hermeticidad y acústica. Para ello tenemos con nosotros a Paola Bruñara y voy a compartir un momento la pantalla para explicaros algunas cosas. Vale, creo que ya veis mi pantalla, ¿verdad? Vale, este es el webinar de buenas prácticas de hermeticidad y acústica. Estar atentos porque vamos a hacer más webinars de este tipo. Y bueno, especial agradecimiento a la ponente, Paola Bruñara, que es ingeniera arquitecta, ingeniera de producto del Departamento de Hermeticidad y Acústica de la empresa Rotoblas, que es patrocinador técnico de la plataforma PEP. Bueno, la plataforma de edificación Passive House también realiza otra serie de webinars para la difusión del estándar Passive House y en concreto en febrero vamos a tener esta serie de webinars, por lo que no os perdáis las redes sociales, ¿no? Nuestra web, para estar un poco al tanto de la serie de webinars y jornadas que tenemos preparadas. El próximo webinar de buenas prácticas será el de sistemas activos, que es el próximo 10 de febrero a la 1. Y bueno, por el chat os vamos a ir dejando todos los links para que podáis iros apuntando a los próximos. Y bueno, también tenemos la próxima semana unos talleres muy interesantes que son pioneros en nuestro país, ya que unifica 3 certificaciones que son las certificaciones que más éxito están teniendo en nuestro país, que son Passive House, Verde y BREEAM, y las unifica en unas jornadas muy interesantes en el Colegio de Aparejadores de Madrid, por lo que os invitamos, también en el chat tenéis el link, a que no os perdáis esta formación, ya que es, bueno, única, ¿no? Se trata de una formación de 2 jornadas. Y nada, por último comentaros que ya existe el PHP 10 en español, ya lo tenemos disponible en nuestra web. Para los que os empiece a sonar Passive House, ya sabéis que el PHP es la herramienta de cálculo para el balance energético de estos edificios de alta eficiencia energética, por lo tanto es imprescindible para poder presentar y certificar el edificio Passive House. Y también tenéis toda la información por el chat. Y sin más, comentaros que toda esta labor divulgativa que hace la plataforma PEP, que es una asociación sin ánimo de lucro, es gracias a toda la gente que nos apoya, ¿no?, en esta labor de difusión. Todos los socios y socias que, bueno, a través de su membresía, pues apoyan nuestro trabajo y podemos seguir haciendo esta difusión de forma gratuita. Por lo que os invito a consultar estas ventajas que tenéis en nuestra web y bueno, y animaros a formar parte de este foro de encuentro y de experiencias para que bueno, podáis seguir creciendo, ¿no?, en este ámbito. Y sin más, dejo la palabra a Paola. Hola, Hola, voy a em, hacerte presentadora. gracias. Ya está. Y nada, Vale, podéis ir escribiendo vuestras dudas, vuestras preguntas por el chat, ¿vale? Al final de la sesión intentaremos resolverlas. Si no da tiempo a todas, pues bueno, intentaremos luego por email resolverlas, ¿vale? Y nada, adelante. Vemos tu hola, pantalla ya. perfecto. Entonces, hoy hablaremos de hermeticidad y acústica en Passive House. La pregunta de alguien puede ser, ¿por qué hablamos de acústica? Porque si vamos a ver los principios básicos del diseño pasivo, nunca se habla de acústica, pero si lo vamos a ver bien, hay dos temas que ya están muy conectados con el tema de la acústica, porque vamos a ver que ventanas de altas prestaciones y hermeticidad están muy conectados con el tema de la acústica. Además, ¿por qué? Porque estos certificados de sostenibilidad y tal, eh, lo que logran es conseguir el confort de los ocupantes y ahorro energético. Entonces,
la acústica es claramente uno de los puntos que más afectan el tema del confort de los ocupantes. Entonces, por esto también es un tema que va a estar muy al día. Además, porque lo veremos durante la presentación, em, muchos de los temas van juntos, o sea, durabilidad, fuego, acústica, hermeticidad al aire. Y por esto pensamos que está bien hablar de estos temas también en Passivhaus. Hermeticidad. Yo creo que ya todos sabéis por qué es importante hacer la hermeticidad del aire, entonces no lo vamos a repetir, pero vamos a ver que en uno de los puntos ya lo que viene es mejorar el confort acústico. ¿Y por qué esto? ¿Por qué el confort acústico está dentro del tema de la hermeticidad del aire? Em, Porque si no hay la hermeticidad del edificio, lo que pasa no es que simplemente pasa aire a través ah, de las grietas donde no ha hecho la hermeticidad, pero también ya lo sabemos, pasa vapor, pasa calor, vamos a tener problemas de condensación y tal, pero problemas de ahorro energético, pero también el problema es que donde pasa aire pasa también ruido. ¿Esto por qué? Porque lamentablemente el aire es uno de los principales medios de propagación de la onda sonora. Ahora lo vamos a entender mejor, pero ya vamos a entender por qué hermeticidad al aire y acústica están juntos, porque claramente si pasa aire, pasa ruido. Entonces los dos temas ya se van encontrando. Em, el aire es un elemento de paso de ruido y de la dispersión del calor. Entonces, la mínima fisura permite la propagación del ruido, porque ya lo hemos dicho, el aire es un medio de transmisión de la onda sonora. Entonces, es muy importante restaurar la estanquedad del edificio al aire para garantizar también la eficacia acústica del edificio. Un ejemplo, hemos testado un sellante nuestro, que es el Fire Sealing Silicone, es una silicona, y ¿qué hemos hecho? Que teníamos una pared que no estaba construida bien. Es una pared con las dos placas en cartón yeso, en pladur. ¿Y qué pasa? Que hay una fisura pasante. Si hay una fisura pasante por debajo de esa, entonces el aire puede pasar de un lado por el otro. ¿Qué pasa? Que el poder fonaislante de esta pared va a 25. Simplemente aislando esta fisura con una silicona a los dos lados, lo que conseguimos es un poder fonaislante de 49. 49 sería la prestación de la pared con la hermeticidad del aire. Entonces, claramente, ¿qué pasa? Que si nosotros teníamos una solución que estaba medida en laboratorio, nos decía que hacía 49, si nosotros no hemos hecho bien la hermeticidad del aire y hay una fisura pasante, en lugar de tener 49, que era lo que no estábamos esperando, vamos a tener 25. Es una barbaridad, es muchísimo. Entonces ya nos queda claro por qué es muy importante. Em, Nosotros lo hemos testado con una silicona que también es resistente al fuego. ¿Esto por qué? Porque muchas veces, claramente lo que tenemos son los problemas están juntos. Entonces tenemos que sellar, pero también claramente donde pasa aire pasa también humo. Entonces puede ser que en este punto también hay problemas con el fuego. Entonces la posibilidad de tener un producto que nos soluciona más problemas, claramente los que no viene muy bien. Es muy importante, los detalles son muy importantes, porque ¿qué pasa? Que no tener cuenta de los detalles significa perder mucho de las prestaciones que hemos hecho. Habíamos comprado la placa mejor que estaba en el mercado, con la más masa, la más detalles. Hemos utilizado la lana de roca intermedia, la mejor que teníamos, todo lo que sea, pero luego, claro, no lo hemos sellado y ¿qué ha pasado? Que todo nuestro trabajo se ha ido al carajo, se ha ido mal. Em, Otra cosa son las ventanas, por ejemplo. Lo que pasa muchas veces es que compramos ventanas muy caras que están súper bien, pero si no hacemos bien el detalle de la ventana, no están selladas bien. Desde un punto de vista acústico, la fachada no trabaja bien, no sino por el cerramiento, por la ventana en sí, sino porque el aire pasa a través de el paso que se queda entre la ventana y la estructura. Em, entonces, claramente, esto es
porque ya estamos hablando de este tema, ¿no? Porque ya está muy conectado con todo lo que se hace para hacer un diseño pasivo. Claramente no es que simplemente sellando todo ya tenemos la solución acústica solucionada. Claramente depende mucho también de los materiales que elegimos. Claramente depende mucho de la pared que hemos elegido para dividir ah, dos habitaciones. Y por esto vamos a ver que desde un punto de vista acústico tenemos que trabajar a tres niveles, decimos. Em, claramente, no solo atención a los detalles, pero también la transmisión directa. Entonces, la pared que nosotros elegimos para, o el forjados que utilizamos para dividir dos habitaciones, por ejemplo. Y la otra cosa, que lo vamos a ver después, es la reducción de la transmisión por flancos. Perdonad, hay un error en la traducción. Vamos a ver después lo que es el ruido por flanco y por qué es tan importante. Pero bueno, hay tres niveles donde hay que trabajar. Transmisión directa. Hay dos tipos de transmisión directa. En los forjados hay nivel de presión acústica de las pisadas. Es decir, cuando hay, por ejemplo, dos habitaciones, una arriba y una abajo, si la persona de arriba va con los tacones, ¿qué pasa? Que muchas veces la persona que vive abajo se entera de eso. Claramente esto no es tan, no nos gusta mucho. ¿Cómo podemos medir y cómo podemos definir las prestaciones que tiene este forjado contra este tipo de ruido? Entonces, que puede ser ruido de pisada, pero también los muebles que se arrastran y tal. Es el nivel de presión acústica de las pisadas. ¿Cómo se mide este ruido? Hay una maquinilla que tiene como muchos pesos y estos pesos se caen en el forjado, haciendo como este ruido de forma distinta porque los pesos son distintos. El valor que obtenemos es cuánto se escucha, así para hacerlo un poco simple, en la planta de abajo. Claramente, ¿qué pasa? Que es un nivel y es lo que estoy escuchando de abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que más bajo es el número que obtenemos, mejor es la prestación del forjado, porque claramente tener un nivel de presión acústica de pisada de 53 significa que lo que estoy escuchando de la maquinilla son 53 decibelios. Si tuviera 68 estaría peor, porque esto significa que estoy escuchando más. Claramente, ¿cómo puedo definir? Entonces, cuando elegimos cómo hacer un forjado, lo que podemos hacer es buscar soluciones ensayadas. También en Rotoblas hemos ensayado muchas y vamos a tener algunas más también dentro de poco. Y entonces, claramente, vamos a ver, por ejemplo, esta tiene una presión acústica de pisada de 62, esta L, 62, perdonad, que está muy bien. Significa que aquí lo que escucho va a ser muy poco. Es mucho por debajo del límite que normalmente se tiene en todos los países de Europa. Pero no es que simplemente hay problemas de pisadas cuando hay, por ejemplo, un forjado. Hay también el problema de las personas que están hablando y que se escuchan por la planta de abajo o las personas de abajo que se escuchan por la planta de arriba. Esto se mide de forma distinta porque es un ruido distinto, no es un ruido de impacto que viene porque estoy impactando por encima del forjado, sino es un ruido que se define aéreo y es, por ejemplo, las personas que hablan, la gente que escucha la música, todo este tipo de, de ruidos. Esto se mide con esta R y se define poder fonaislante. El poder fonaislante es un poco distinto también cómo se mide, porque lo que se hace para definir la prestación de una pared o de un forjado respecto a este tipo de ruido es que hay un altavoz en una habitación y un recibidor en la otra. Lo que se hace es una diferencia entre lo que hace el ruido que hace el altavoz y lo que se escucha, lo que mide el recibidor. Como es una diferencia, el poder fonaislante es una resistencia, por esto se define con R. Entonces, ¿cuánto ruido quita la pared? Así, para decirlo un poco fácil. Claramente esto, como es
cuánto ruido quita la pared, esto es más alto es este valor, mejor es. Entonces, claramente, como es una resistencia, es cuánto quita. Si vamos a ver dos Rs, la R56 es mejor de una R45 porque una pared con R56 decibelios significa que quita 56 decibelios. Una de 45 quita solo 45 decibelios. Entonces, cuidado con eso porque es un poco tramposo, porque si hablamos de nivel de pisada, es un nivel y entonces estamos buscando un número lo más bajo posible. Si hablamos de poder foneslante, estamos buscando un número más alto, lo más alto posible. Entonces, cuidado con esto. Aquí también, esto se puede medir no solo para forjados, sino también por paredes. Es posible mejorar claramente el poder foneslante, como es posible trabajar para mejorar el ruido de pisadas. Aquí también se recomienda siempre empezar por soluciones ensayadas. Aquí un ejemplo de una solución y cómo se puede mejorar. Por ejemplo, en este caso se ha añadido un poco de masa en la pared. Entonces aquí había la pared estándar. Aquí en esta arriba. Mientras en esta grande se ve que es 59, entonces es un número un poco más alto. Significa que la prestación se ha mejorado. Y se ha hecho añadiendo una lámina masiva, entonces añadiendo masa al conjunto. ¿Esto por qué? Porque añadir masa nos ayuda a mejorar el poder foneslante. Otra posibilidad es separar. Entonces, y esto, para hacerlo un poco simple, es siempre lo que se puede hacer en acústica. Entonces, o separamos todas las capas porque el sonido básicamente es como una vibración que se está propagando. Claramente si hay un elemento separador, el primer elemento vibra, encuentra alguien que separa, disipa energía, el siguiente vibra un poco menos y así haciendo estamos disipando energía. Entonces aquí, por ejemplo, hemos añadido un producto que es un producto elástico, separa las placas de cartón y yeso de la estructura y separando conseguimos mejor poder foneslante. Entonces, ¿cómo se puede trabajar en la transmisión directa? Entonces, ¿cómo se puede mejorar algo, una pared o un forjado que divide dos habitaciones? Hay distintos modos. Aquí simplemente vemos algunos para tener una idea. Luego, claramente hay muchas más de muchos distintos tipos, pero así para también dar una pista y tenerlo un poco claro. Claramente, dependiendo de lo que podemos hacer, porque hacer una mejora acústica muchas veces tenemos también límites, por ejemplo, de espesor. Si tenemos poco espesor, ¿qué se puede hacer? Primera cosa, añadir masa. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Si acopla a una placa de cartón y yeso, una lámina masiva. Entonces, añadimos masa y añadiendo masa conseguimos una mejoría del poder foneslante. Aquí lo vamos a ver, pues lo podemos tener dentro de 7-8 decibelios. Cuidado porque la acústica va en escala logarítmica, entonces la mejoría van a ser cada vez más difíciles, más buena es la prestación inicial. Entonces, más buena es la pared, más difícil es mejorarla. Otra opción, ya lo hemos visto, es separar. Entonces hay una capa resiliente, un producto resiliente que se puede acoplar también a la placa de cartón y yeso, y esto también nos permite tener un beneficio de tipo acústico. Con la masa, claramente, la masa hace que es más difícil hacer vibrar la placa de pladur de alguna forma. La capa resiliente hace que la placa de pladur vibre, pero no esté conectada con la estructura, entonces no consiga transmitir las vibraciones o transmita menos vibraciones a la estructura que está conectada. Claramente podemos obtener una solución mejor si trabajamos con las dos opciones. Entonces añadimos más a la placa de pladur y separamos esta placa de pladur que tiene más masa de la estructura, añadiendo también
un elemento resiliente como puede ser estas bandas acústicas. Claramente, si tenemos más espesor y se puede hacer una estructura, un trasdosado autónomo, esto claramente va a ser todavía mejor, porque claramente más lo separamos, mejor. Esto se puede hacer o con una estructura en madera, que separamos y añadimos masa. Lo mejor en absoluto es hacer una estructura completamente autoportante y separada de 1 centímetro, porque claramente las vibraciones que llegan al elemento siguiente va a ser mucho menos. También se puede trabajar en forjados. Tema del forjado es que no siempre tenemos la posibilidad de trabajar donde queremos, porque a lo mejor el dueño es simplemente la persona que vive abajo o la persona que vive arriba. Entonces, la intervención muchas veces no puede ser donde queremos. Entonces, una posibilidad es una intervención solo desde abajo. Y lo que se recomienda, sobre todo si hay un forjado en madera, es cerrar el forjado y hacer un falso techo. El falso techo nos permite mejorar la prestación acústica. También en este caso se puede mejorar las prestaciones del falso techo añadiendo masa a la placa de cartón yeso que utilizamos. Otra posibilidad es que no podemos trabajar desde abajo, pero podemos trabajar desde arriba. En este caso, ¿qué se puede hacer? Hay soluciones más comunes, como la de utilizar una capa resiliente, entonces una manta que se pone por debajo de una capa masiva, que puede ser en cemento, por ejemplo, o una capa masiva que puede ser en seco. Por ejemplo, hay arena suelta o hay paneles masivos que se pueden acoplar y pueden hacer lo mismo. Otra opción que se utiliza bastante, sobre todo en las reformas, es una solución completamente a seco. Esta se hace con rastreles, se dividen los rastreles por arriba y por abajo con un material resiliente, y por encima de los rastreles vamos a poner unos paneles que nos dan, añaden un poco de carga y hacen claramente la estructura plana. Ventaja de esto es que podemos poner las instalaciones dentro del hueco entre los rastreles. Claramente, si fuera posible, lo mejor para tener la mejor intervención posible sería hacer una intervención completa. Entonces, trabajar desde abajo, añadiendo un falso techo, y trabajar desde arriba, añadiendo algunas capas y mejorando lo que es la prestación final. Claramente, aquí también, cuidado con los detalles, porque también cuando vamos a instalar el suelo final, el suelo flotante, podemos añadir también una lámina auxiliar entre lo que es la solera o la capa final de nuestro forjado y el suelo. Esto nos permite tener una primera capa que disipa un poco de energía, un poco de vibraciones, y entonces disipa la transmisión acústica y nos da un beneficio. Así lo dejo un poco sin entrar mucho en los detalles. Claramente en las instalaciones también tenemos que tener cuidado, porque ya lo hemos visto. Las instalaciones muchas veces tienen problemas de hermeticidad del aire, transmiten vibraciones, claramente son elementos puntuales y hemos visto cómo el detalle nos puede afectar la prestación final. Claramente, dependiendo del tipo de instalación, puede ser que necesitamos hacer un hueco técnico o simplemente sellarlo con una espuma o un sellante, una silicona, o si hay conexiones de tipo mecánico, separar las conexiones de tipo mecánico de los tubos. Pero cuidado a todo, porque al final llegamos a este punto que no sé si lo tenemos todo claro, pero en principio es esto, ¿no? La idea es esta, elegimos una solución ensayada,
la solución ensayada nos parece perfecta, tiene las prestaciones que a nosotros nos gusta, eh, la instalamos y al final no conseguimos los resultados que queríamos. ¿Esto por qué? Porque cuidado, porque hemos añadido la capa masiva, una capa resiliente, hemos hecho todo lo que queríamos, pero al final no hemos conseguido lo que queríamos. ¿Por qué eso? Porque claro, no hemos tenido en cuenta, por ejemplo, que hemos añadido una ventana, una puerta o un hueco de algún tipo. ¿Qué pasa entonces? Que aquí hay un ejemplo. Esta era una pared normal, eh, que la pared sola tenía un poder foneslante de 50 decibelios. ¿Qué pasa? Que hemos añadido, perdona, una puerta, una ventana y también un hueco técnico. ¿Qué pasa? Que estos elementos tienen respectivamente 25 decibelios de poder foneslante, 17 y 14 y 17. ¿Qué pasa entonces? Que el ruido claramente no es verdad que no puede pasar a través de esta pared, pero pasa de forma muy fácil entre todos los otros elementos. ¿Qué pasa al final? Que nosotros pensábamos tener una pared de 50 decibelios, pero en verdad lo que tenemos es una pared con un poder foneslante de 22,5 decibelios. ¿Esto por qué? Porque el ruido pasa a través de la puerta, de la ventana y de todos en los huecos que tenemos. Esto nos lleva a lo que hemos dicho en principio, ¿no? Claramente, si no está sellado, si hay un hueco donde pasa el aire, claramente esto va a ser un problema. Otro ejemplo. Entonces, es también muy importante entender dónde hay un problema, porque claramente hemos visto unas mejorías de tipo acústico que se podían hacer. ¿Y qué pasa? Perdonad, esta no está traducida, está en italiano, pero espero que se entienda. Nosotros teníamos la pared sola, entonces la que estaba ensayada y que hemos medido, en un caso que del primer caso hacía 60 decibelios, entonces súper buena pared. Pero claro, hemos comprado una ventana muy barata que hacía 30 decibelios. Al final, el poder foneslante de esta pared con la ventana instalada es de 38 decibelios más o menos. ¿Qué pasa? Que si hubiéramos tenido una pared, aunque era peor, no tan buena, porque hacía solo 48 decibelios, pero teníamos una ventana de prestaciones más alta, y aquí viene también porque al principio hemos dicho ventanas de buenas prestaciones va a ser muy importante. Esta pared al final tiene algo como 44, casi 45 decibelios de poder foneslante. ¿Esto por qué? Porque el ruido es bastante inteligente, entonces si quiere pasar, busca la vía más fácil que tiene. Realmente no tiene sentido mejorar mucho un elemento que ya está bien si hay un elemento muy débil. La primera cosa es la intervención en un elemento débil. Esto así para que se tenga claro. En todo esto lo que hemos visto es simplemente la ventana en sí, o sea, la que vamos comprando en la tienda, la que nos dan. Pero claramente luego el problema de instalación. Lo hemos visto antes, un hueco pasante va a ser muy problemático. Entonces volvemos a nuestro tema de la estanquedad y de la hermeticidad. Porque es muy importante sellar correctamente una ventana. Exactamente por esto, porque una ventana que no está bien sellada es una ventana que no trabaja bien desde un punto de vista acústico tampoco. O sea, vamos a tener problemas de hermeticidad al aire, vamos a tener problemas de condensación y vamos a tener problema acústico. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de instalar una ventana? Es sellar en la parte exterior para garantizar la hermeticidad al viento. Es fundamental sellar el nodo entre ventana y estructura. Esto se puede hacer con bandas expansivas, espumas, este tipo de productos. Y también es fundamental sellar hacia el interior. También se puede hacer con siliconas, MS polímero o cintas. Dependiendo del tipo de estructura, se pueden utilizar cintas normales o cintas enfoscable. Pero bueno, entonces ya nos estamos acercando un poco al tema de la acústica, ¿no? Entonces nos estamos entrando cada vez más. Entonces hemos visto cuánto es importante buscar una solución
que está enseñada en el laboratorio, que tiene las prestaciones que nos esperamos. Cuando es importante tener cuidado en los detalles, en la hermeticidad del aire y en la elección de una buena ventana. Entonces, ya podríamos pensar de tenerlo todo clarísimo. Entonces decimos, vale, lo que podría hacer para estar súper tranquila de tener la solución que quiero es construir mi propia pared que voy a construir en el edificio, llevarla al laboratorio, pedir que me la midan, yo tengo este valor y espero tener el mismo valor en la obra, ¿no? Me dicen, bueno, el laboratorio me dice el valor y yo espero lo mismo. Lamentablemente no va a ser exactamente así. Esto es el último problema que tenemos en la acústica, lo último que tenemos que cuidar. ¿Qué pasa? El laboratorio está hecho de una forma que las dos habitaciones tienen paredes súper masivas, muy, muy masivas, son como un hormigón de 70 centímetros o más, y que están separadas. ¿Qué pasa? Pero que claramente esto no es la situación que tenemos en nuestra casa. ¿Qué pasa en nuestra casa? Que nosotros tenemos que esta pared que divide las dos habitaciones es una pared que está conectada con todas las otras paredes. Entonces, con el forjado de arriba, con el forjado de abajo, con la pared de derecha y la pared izquierda. ¿Qué pasa? Y estas están conectadas y tienen más o menos la misma masa de la pared que estamos dividiendo. ¿Qué pasa entonces? Que si nosotros pensamos al ruido como una vibración, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, por ejemplo, encendemos el altavoz, ¿qué pasa? Que el altavoz hace que mi pared, que está dividiendo las dos habitaciones, vibre y vibrando transmite las vibraciones al otro ambiente. Pero ¿qué pasa también? Que este altavoz hace que vibren todas las paredes de la habitación. Entonces, si imaginamos, no sé si veis también mi ratón, pero bueno, espero que sí, con esta flecha. ¿Qué pasa? Que cuando el altavoz suena, Sí, lo vemos. genial, cuando el altavoz suena, no es que simplemente vibra esta pared en el medio, sino que vibra también esta pared lateral. ¿Y qué pasa entonces? Que esta pared, vibrando, transmite sus propias vibraciones a la pared de la otra parte del otro lado. ¿Esto por qué? Porque estas dos están conectadas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí no solo escuchamos el ruido que se transmite directamente porque esta está vibrando, sino también el ruido que viene porque esta está vibrando porque esta pared le ha pasado ruido. Otra cosa que pasa, que cuando el altavoz vibra, mete en vibración siempre una de las paredes laterales y estas paredes laterales están conectadas con la pared divisoria. ¿Y qué pasa? Que esta vibrando transmite sus propias vibraciones a esta divisoria. Y esta lo que pasa es que vibra más, porque vibra no solo para una transmisión directa, sino también porque esta le pasó sus propias vibraciones. Hay una tercera forma que es que cuando la pared divisoria empieza a vibrar, también la pared que está por el otro lado, como está conectada, empieza a vibrar. Y vibrando, esta lleva por dentro más vibraciones. ¿Qué pasa entonces? Que si en el laboratorio había simplemente esta pared divisoria que vibraba, en la obra lo que hay más patrones donde pasan las vibraciones. Este fenómeno se llama transmisión por flancos y es todo una forma de transmisión indirecta que nosotros simplemente tenemos porque el edificio está hecho así, que todas las paredes están conectadas y es lo normal. ¿Por qué la transmisión por flanco es tan importante? Porque en sí, claramente la transmisión indirecta de una sola pared no es mucho. El problema es que hay tres patrones, lo hemos visto antes, y hay por lo menos cuatro lados que están conectados con la pared divisoria. Entonces, uno por aquí, eso es la pared del lado, el forjado de arriba, el forjado de abajo y la pared del otro lado. Entonces hay cuatro lados y cada lado lleva 3 vías de transmisión indirecta. En total hay 12 vías de transmisión. Y esto es el problema de por qué la transmisión por flanco va a ser tan importante, porque hay muchas. ¿Qué hacemos entonces? Ya tenemos solución, por suerte.
La idea es esta, desacoplamos. La idea es esta, entonces evitar y reducir a lo máximo posible que todas estas transmisión indirecta eh, pasen, o sea, encontrar una forma para que la transmisión que se produce en las paredes laterales no se transmitan al otro lado. ¿Esto cómo se puede hacer? Esto se puede hacer con las bandas acústicas. ¿Dónde ponemos la banda acústica? Esto es dependiendo de lo que estamos intentando tener y cuánto queremos reducir esta transmisión indirecta. Entonces, si la ponemos simplemente entre el forjado y la pared de arriba, ¿qué pasa? Que hay una vía de transmisión que no va a estar sellada. Lo mismo, la ponemos solo entre el forjado y la pared de abajo, ¿qué pasa? Que cortamos dos vías, pero una tercera se queda y claramente hay parte de la transmisión por flanco que sigue. Claramente, si nosotros ponemos dos bandas, esto es la máxima separación que podemos tener y esta separación nos permite garantizar la reducción de la transmisión por flanco. Eh, ¿Cómo funcionan estas bandas acústicas? Funcionan como un muelle. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos dos elementos masivos, que son, por ejemplo, la pared y el forjado, y entre estos dos elementos ponemos un muelle, que hace que el muelle disipa energía y entonces evita que estas vibraciones, entonces este ruido, pase de un elemento masivo al otro. Claramente, si nosotros pensamos a cómo está hecho un muelle funciona bien si nosotros le vamos a dar la carga correcta. Porque el riesgo es que si tenemos un muelle mucho más suave muy suave y lo cargamos mucho, esto queda aplastado y entonces no puede disipar energía porque no se mueve, se queda aplastado y ya está. De revés, si nosotros tenemos un muelle muy duro y tenemos muy poca carga, ¿qué pasa? Que simplemente esto no se va a comprimir, no va a comprimir y no va a disipar energía. Por esto, cuando hablamos de banda acústica, es encontrar una tabla de aplicación que os recomienda una carga dentro donde trabajan bien. ¿Esto por qué? Porque esto nos permite garantizar que el muelle se comprima un poco, pero no queda aplastado. Tipo de carga, luego vamos un poco pasando rápido, pero la carga claramente tiene que ser una carga de uso. Entonces, no es la carga de deformación última. Por esto siempre se recomienda que la carga sea simplemente el peso propio de la estructura, sin coeficientes, sin nada, o sea, el peso de la estructura y mitad, perdona, y mitad de la carga variable. ¿Esto por qué? Porque esto es más que suficiente para estimar lo que es la carga de uso actual de un edificio, porque claramente a nadie le importa reducir la transmisión por flanco el día que el edificio se viene abajo. Por esto también en el nuevo catálogo vais a ver que, por ejemplo, nosotros vamos a dar también un nivel de compresión máxima que es de 3 milímetros con un nivel de carga que puede aguantar en este caso, que es mucho más alto. Realmente esto no es perfecto desde un punto de vista acústico, pero es lo que no da problema desde un punto de vista estático. Entonces, estática y acústica son un pelín distintas cuando se van a estimar la carga que hay que aplicar. Aquí unos ejemplos, algunas fotos de la obra, simplemente para que se entienda cuál es el concepto. Entonces aquí hay unas paredes, por encima de las paredes se han puesto las bandas. Como podéis ver, hay dos colores distintos, significa dos perfiles, porque hay cargas distintas en estos dos puntos. ¿Esto por qué? Porque esto simplemente es donde se apoya solo un forjado. Aquí viene toda la carga viene por aquí porque hay una distribución en esta dirección. Entonces esto lleva mucha más carga, esto mucho menos. Aquí otro, por ejemplo, otro dibujo. Esto es lo que han llevado a la obra. Tenían el dibujo donde estaba diseñado dónde poner el perfil, dependiendo de la carga que tenían.
y esto es lo que se ha efectivamente realizado. Em, También hay, cuando hablamos de ruido por flancos, hay algunos problemas. Aquí simplemente los explico para que entendáis la complejidad, pero ya es como más una curiosidad. Em, no es que no hay simplemente una banda acústica que va a conectar una pared y un forjado, sino hay también un sistema de edificaciones. Y por esto con Rotoblas hemos hecho un proyecto que ha sido bastante bueno, donde hemos medido muchas juntas en CLT para entender también qué pasa si nosotros empezamos a cambiar el tipo de tornillo, el tipo de CLT y tal. Entonces ha sido muy interesante porque nos ha permitido también entender e investigar más lo que es el ruido por flanco en los edificios en CLT, porque como es un sistema no muy nuevo, pero desde un punto de vista acústico es poco investigado, nos ha permitido tener mucho más conocimiento y poder dar también soluciones que funcionen porque hemos entendido mejor el problema. Entonces, bueno, lo que se han hecho es construir muchos nudos utilizando sistemas de conexiones distintas. Había conexiones entre paredes AX, sistemas de conexiones AT. Entonces se han medido uniones con tornillos, uniones con angulares, con distintos tipos y ha sido bastante interesante. Aquí, por ejemplo, se había una unión AL con y sin banda acústica, nuestro xilofón. En este caso la banda acústica no llevaba carga y entonces, bueno, entonces no estaba trabajando bien como podía ser. Esto porque hemos visto que tenemos que cargar la banda acústica dependiendo del peso, pero aún así hemos tenido un beneficio de 3 decibelios. Muy interesante nos ha parecido también entender cuánto es importante los sistemas de edificaciones y, por ejemplo, hemos visto que simplemente cambiando el tipo de tornillo y el paso de los tornillos se pueden tener prestaciones acústicas muy distintas. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, si se utiliza un tornillo, muchos tornillos y a rosca parcial, entonces con una parte lisa y una parte con la rosca, ¿qué pasa? Que son tornillos que cierran muy bien la unión. ¿Qué pasa entonces? Que una vez que la rosca ha entrado en el panel, la parte lisa simplemente corre dentro de la segunda pared y lo que pasa es que la cabeza del tornillo es la que empuja y hace muy unidas las dos paredes. Desde un punto de vista acústico, esto es bastante problemático porque claramente hay mucho contacto, habiendo mucho contacto, la transmisión de vibraciones entre los dos paneles es muy fuerte. Si vamos reduciendo el número de tornillos, esto claramente tiene un beneficio, pero claro, alguien de vosotros pensará, claro, pero si el diseño dice que tenemos que poner tornillos cada 20 centímetros, no podemos ponerlo cada 40 porque tenemos prestación acústica mejor y ya esto lo tenemos súper claro. Una cosa interesante que hemos investigado y hemos entendido es que, por ejemplo, se pueden utilizar sistemas de edificaciones distintos. Si en lugar de utilizar tornillos a toda rosca se iba utilizando se iban a utilizar tornillos a toda rosca en lugar de tornillos a la rosca parcial, ¿qué pasa? El tornillo a toda rosca no tiene la cabeza que empuja porque claramente no, no hay la parte lisa que simplemente corre y deja que la testa empuje, la cabeza empuje. Entonces, ¿qué pasa? Que los dos paneles no se van cerrando tan fuerte. Y entonces, aunque hay dos tornillos que están mucho más cerca, en este caso, que en eso, la prestación acústica va a ser mucho más mejor. ¿Esto por qué? Porque el tornillo en sí es un tornillo, el tornillo toda rosca es un tornillo que trabaja mejor. Esto yo os recomiendo pensarlo cuando vais a montar el próximo escaparate de IKEA. Vais a tener un tornillo a rosca parcial y os vais a enterar, o lo vais a ver claramente y va a ser muy interesante, que hasta que hay rosca es muy difícil tener los dos elementos juntados. En cuanto acaba la rosca y está todo en el segundo elemento, vais a ver la cabeza que empuja y va a cerrar muy bien la junta. Claramente funciona muy bien para el escaparate de IKEA. Desde un punto de vista acústico, esto nos
nos da algunos problemillos más. Entonces, realmente una opción es utilizar otro tipo de tornillo. La otra, si utilizamos tornillos a rosca parcial, es poner una banda elástica que nos permita esta división. Entonces, que evite que la cabeza empuje tanto los dos paneles. Este proyecto yo lo he explicado en 3 segundos, pero es un proyecto que se ha investigado mucho, que ha tenido mucho interés desde un punto de vista científico. Y por esto, si alguien está más interesado en entender lo que pasa cambiando el sistema de edificaciones, el tipo de paneles y tal, yo os recomiendo que nos contactáis. Hay hay muchas publicaciones. Hay también un vídeo en YouTube donde se pueden escuchar la diferencia acústica, por ejemplo, entre los dos tipos de tornillos, con y sin banda acústica. Entonces, si alguien tiene interés en esto, ya lo podemos hablar, me contactáis o os paso también más informaciones. Este tipo de mediciones se había hecho simplemente con las uniones, lo habéis visto. Entonces había simplemente CLT, pero no había el edificio completo. ¿Y qué hemos hecho? Hemos también hecho otro paso para entender mejor lo que pasa y lo hemos hecho haciendo mediciones de poder aislante y el nivel de pisadas con y sin bandas acústicas. Lo vemos aquí. Aquí, por ejemplo, teníamos la banda simplemente por arriba, porque es la que trabaja mejor para reducir el poder aislante. Y hemos tenido un beneficio de 5 decibelios en la transmisión por flanco. Si tuviéramos las dos, claramente hay una vía más que se va cortando y el ruido por flanco se había reducido de 10 decibelios. Esto es el ruido por flanco, no es el total. El total depende mucho del tipo de forjado que se va teniendo. Lo mismo en el nivel de ruido de pisadas. Aquí principalmente trabaja la banda de abajo. Y también aquí lo hemos visto que haciendo la medida con la maquinilla, el ruido por flanco se va reduciendo de 7 o 8 decibelios, dependiendo de si había una o dos bandas acústicas. Otras cosas, simplemente porque las bandas acústicas están dentro de la estructura, luego vamos cerrando. Las bandas acústicas están dentro de la estructura, es muy importante que, ya lo hemos dicho en principio, tener en cuenta todo. Entonces, hemos hecho también prueba para el fuego, para un comportamiento mecánico, porque simplemente están como dentro de una estructura. Claramente, si la banda acústica falla, el riesgo es que falle toda la estructura. Entonces, es muy importante para nosotros, si lo hemos investigado, que tengan también buenas prestaciones de durabilidad, de resistencia al fuego, de formaciones y tal. Bueno, ya llegamos al fondo de esto y espero que un poco os he dado curiosidad en pensar, por lo menos, cuando empezáis un diseño, también cómo enfrentaros al tema de la acústica. Entonces, estáis haciendo un diseño pasivo, probablemente ya estáis haciendo mucha atención a los detalles, porque claramente ya por un tema pasivos estabais trabajando en temas de hermeticidad y eligiendo ventanas buenas. Pero esto no es lo suficiente. También es muy importante tener en cuenta la transmisión directa, la elección de los materiales. Entonces, lo hemos visto, buscar soluciones ensayadas. Y si queremos mejorar, hemos visto cómo podemos hacerlo añadiendo masa o elementos resilientes para separar, para mejorar poder fondeslante, transmisión de ruido, nivel de pisadas. Y lo último es cuidado en la estructura, sobre todo si son estructuras ligeras como maderas, acero o estructuras ligeras de este tipo, donde es posible, porque hay elementos que se pueden separar, es trabajar en la transmisión por flancos, utilizando bandas acústicas que nos permiten evitar que el ruido se transmita de una planta a la otra y de forma indirecta. Así que ya vamos cerrando con un poco así, un pequeño resumen. Bueno, la calidad gráfica es un poco, se puede discutir, pero bueno. Cuando estamos hablando de acústica, entonces, lo que hemos decidido es, primero, claramente es una transmisión directa.
elegir un elemento que divida las dos habitaciones que tiene un buen poder fondeslante es fundamental, claramente. Pero bueno, esto no es suficiente. Hay que tener en cuidado el ruido por flancos, entonces toda esta transmisión indirecta. Y como ya hemos dicho, tener cuidado en la hermeticidad al aire. Porque claramente el objetivo es conseguir el confort de los ocupantes y la acústica es uno de los temas que más afecta el confort de los ocupantes. Entonces, cuando vamos también a elegir los materiales por la acústica, tenemos que tener en cuenta que simplemente muchas veces lo mismo material nos sirve para hacer la acústica, para hacer la resistencia al fuego. Puede ser que trabaje para un tema de condensación, control del vapor. Y entonces, claramente todo sirve para hacer un diseño pasivo, pero también un edificio que funcione bien. Bueno, ya creo que se ha acabado mi tiempo, entonces os doy las gracias por la atención y claramente si hay pregunta, yo estoy aquí y me parece que también he añadido, no, bueno, podéis escribirme por correo, le voy a pasar el correo si hace falta. Vale, pues muchísimas gracias, Paola. La verdad que ha estado súper interesante y bueno, la presentación final de resumen, la verdad que es muy útil también. Y yo creo que se unen aquí las dos grandes desconocidas, ¿no? De la edificación tradicional, que es la hermeticidad y la acústica. Así que ha sido muy interesante el webinar y hemos tenido alguna pregunta por el chat, así que si te parece vamos Sí. contestándola. Uno de los asistentes nos comentaba si puedes explicar los valores RV y los valores ASTC, qué son cada uno. Y Sí, bueno, primero te hacemos esa pregunta. sí, bueno, puede ser que lo vais a encontrar en el catálogo. RV es la manera de definir la prestación del poder fondeslante según norma ISO, que es la que se utiliza en Europa. ASTM es STC es el valor que se utiliza con los estándares ASTM que se utilizan en el norte de América. Entonces, sobre todo si hay personas que vienen de América Latina o hispanohablantes que probablemente más trabajan con las zonas de América, van a encontrar STC. Básicamente, la forma de medirlo es la misma. Lo que cambia es cómo se va a dar el resultado, porque voy a ver si lo consigo explicar bastante fácil. El ruido se mide en distintas frecuencias, es decir, cuando el altavoz funciona, produce distintos tipos de ruidos, es decir, ruidos muy agudos y ruidos muy bajos. Entonces, estos son distintas frecuencias. Altas frecuencias son ruidos muy agudos, bajas frecuencias son ruidos muy bajos. Entonces, yo que hablo, tengo una frecuencia bastante alta. Mi padre y mi abuelo tienen una frecuencia mucho más baja de la mía, así para entender qué significa el nivel. Entonces, es el mismo volumen, pero dos distintos tipos. La ISO dice que se utilizan las frecuencias que van de 100 Hz a 3500 Hz. Entonces, esto es los tipos de ruidos que se consideran. La STC considera de 200 Hz, si no me equivoco, a 4000 Hz. Entonces, es un pelín distinto los tipos de ruido que consideran, pero la manera de medirlo. Entonces, ¿cómo se va a dar un valor medio? El valor medio puede ser un poco distinto porque el valor total se considera con una curva que considera una curva un poco más amplia o un poco más corta. Pero no sé no sé si es explicado, porque si no tenemos el concepto de frecuencia va a ser un poco difícil. Pero básicamente es el mismo valor, simplemente se hace la media de forma un poco distinta. Son los mismos números, pero se hace la media de forma un poco distinta, así decirlo. Vamos. Vale, perfecto. Pues la misma persona preguntaba también si el soporte técnico de Rotoblas calcula el tipo de banda necesaria en cada caso. Sí, También puedes dejar luego eso, el correo en el chat, por si tienen alguna duda más. sí, si encuentro el chat aquí, sí. Bueno, que también es mi nombre, punto, mi apellido,
@rotoblas.com. Pero bueno, ahora lo escribo. paula.brugnara@rotoblas.com. Vale, o sea, por lo que, pero nada, en respuesta, ¿no? El soporte técnico calcula el tipo de banda necesaria en cada caso, ¿no? El soporte técnico de Rotoblast Sí, y entonces estudiaríais cada caso, ¿no? entonces sí, las bandas acústicas sí, porque claramente es un tema de evaluar las cargas. Entonces, si nos dan las cargas, nosotros podemos decir cuál es el perfil mejor. C- Como soporte técnico, pero no hacemos todo, decimos toda una evaluación acústica. Entonces, claramente hay una parte que si empezamos a hablar de una pared que tenemos que cambiar materiales, no sé qué, que claramente hay también necesidad de un soporte de un acústico exterior, que también nosotros tenemos algunos contactos, porque claramente depende de los requisitos de cada país. A lo mejor hay, entonces claramente hay una parte de diseño que nosotros no podemos seguir porque sale un poco de lo que es el producto en sí. Entonces ya no podemos pisar los pies a los profesionales, por supuesto. Vale, perfecto. Y bueno, la última pregunta, no sé si me dejo alguna más, pero por lo que veo solo hay una más. No sé si quieres encenderte el micro, Laura, y hacerla directamente, o la digo Pero, yo. pero bueno, la puedo también leer si Sí, quieres. la ves, ¿no? ¿Existe alguna Sí. solución de aislamiento acústico por flancos para rehabilitación? Eh, sí, pero hay que trabajar de forma distinta. En este caso, la única manera para reducir el ruido por flanco es a través de trasdosados. Entonces, hacer de forma que eh, el ruido por flanco existe, pero no pueda entrar por el otro lado porque hay un trasdosado que impide ah, la, la transmisión. Entonces, esto se puede hacer en la rehabilitación, pero la única forma es a través de hacer una caja dentro de la caja. O sea, así como se dice en italiano, por ejemplo, que es decir, construir como una contrapared, un falso techo de un trasdosado. Esto es la única manera. Ujú. Sí. Genial. Pues en principio yo creo que no hay ninguna pregunta más. Mi compañera Daniela, Vale. no sé si me dejó alguna. No, ¿verdad? No, están todas, Vale, sí, están todas pues respondidas. nada, te dicen muchas gracias, grazie mille, A Paola, ustedes. en el chat y yo creo que bueno, ha sido súper interesante. Vale. Muchísimas gracias por estar Que con tengáis una nosotros. buena tarde y muchas gracias por la atención. Igualmente, Hasta muchísimas luego. gracias a todos y a todas por asistir.